¿Qué te parece si empezamos a desandar el camino de un nuevo suceso y o personaje? Y son dos los Y personajes son que... dos Sí, encima. son dos los personajes de una de las tantas antinomias que hay Sí. eh, dicotómicas de la Argentina, Una de ¿no? las tantas grietas. De las tantas grietas, sí. Hoy vamos a hablar, a pedido, o a sugerencia tuya, Rodrigo, que muy es bienvenida. A mí no se me había ocurrido, pero realmente es un tema interesante de Menotti y Bilardo, o de Y lo que generaron, ¿no? justamente, claro, hubo dos Por el sucesos esta fallecimiento. semana. Salió campeón Estudiantes. Podríamos ubicarlo ahí en el mundo bilardista y el fallecimiento de Menotti. De César Luis Menotti. Un histórico, dos históricos que de algún modo, si algo le faltaba al fútbol con todos los clásicos que había hasta que no se desempeñaron en la selección, uno después del otro, porque Claro, estuvieron ahí, uno lo sí, sí. sucede al otro, y los dos salen campeones. Los Y dos son salen los dos campeones campeones. y representan una estética del fútbol y hasta una Sí, sí, estética sí, de la sí, sí. vida, creo, ¿no? Sí, sí, O sí. una ética Una de la vida. filosofía de vida. Sí. Bueno, y justamente venimos escuchando Manal. Tristemente también en esta semana se muere Claro, Javier Javier Martínez. Martínez. Javier Martínez, que fue baterista histórico de Manal, quien aparece después en muchas cosas, ¿no? En esa famosa grabación de Tanguito de la Balsa que hay, el que lo graba es Manal, es Javier Martínez, y es creo que una de las únicas versiones que hay que se conocen de Tanguito cantando. eh, en un estudio, creo que estaban ahí grabando y canta, y bueno, quedó para la historia porque después, poco tiempo después, Tanguito fallece. Así que hoy lo homenajeamos musicalmente a Javier Martínez, pero vamos a hablar de Menotti y Bilardo. Bueno, vamos a hablar, qué sé yo, lo que se puede decir, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Los dos tuvieron muchas cosas en común. Ajá. El año de nacimiento, por ejemplo, Mirá, 1938. ¿tenían la misma La edad? misma edad, tenían la Mirá misma vos. edad y seguramente se deben haber cruzado en las canchas de fútbol, porque los dos fueron jugadores profesionales de fútbol. Sí, Es más conocido Bilardo, quizá por el claro. resultado del Estudiantes campeón del mundo, Sí. pero Menotti, de manera sorprendente, yo ese dato lo tenía por mi padre, y algo de fútbol sabía, y que me había dicho había sido un jugador interesante. Hasta ahí nomás, no me había dado muchos más datos. Yo sabía que había nacido en Rosario, y después indagando, él trata de probar en equipos de Buenos Aires para trascender, Vélez creo, y no sé si no fue Boca, eh, y no arregló, podía jugar, pero no arregló, porque además también era jugador de Mirá, básquetbol. Medía 1,90, claro. un dato que poco conocieron, porque bueno, sabíamos que era alto, pero no, yo pensaba que no tanto. Y había sido un jugador destacado de básquetbol y venía alternando con el fútbol, pero se decide finalmente por el fútbol a través de una oferta interesante de Rosario Central, y en ese club se convierte en jugador profesional. Después pasa a algunos clubes de acá de Buenos Aires, creo, con regular éxito. Racing y Boca son los equipos en los que juega. Y después se va a Estados Unidos. Tiene una temporada breve allá en Estados Unidos, supongo yo que para hacer alguna diferencia económica, Sí. porque el fútbol de Estados Unidos no lo es hoy No, no, todavía, con toda la guita que le han con puesto. todo lo que le han puesto, mucho menos lo era en ese momento. Estamos hablando de la década del 60. Él juega creo que 10 años como profesional. Y después viene a Brasil. Y Ah, en mira. Brasil juega en dos equipos, claro, porque van a jugar, la anécdota es interesante, va el Santos de Brasil a jugar a Estados Unidos, y Menotti les hizo 5 goles. No sé qué pasó con ese equipo de Estados Unidos por el que él jugaba. Y ahí se conoce con Pelé,
que jugaba en ese equipo Mirá. era el Santos de Pelé. Yo no sé qué ocurrió, porque había que hacerle 5 goles al Santos de Pelé, que era muy ofensivo también, no sé cómo se manejaba en defensa. Pero la cuestión que él lo convence Pelé, y Pelé tenía muchas sentencias sobre las decisiones que se tomaban en el club, y lo convence a Menotti de venirse. Menotti se deja convencer fácilmente y además convence a los directivos para que lo contraten, y viene O sea, y que juega jugó con Pelé. Pelé. Jugó con Mirá Pelé. vos. Jugó con Pelé y con el resto de los grandes cracks que hubo en ese momento, ¿no? Para Sí, el Santos, ¿no? Zico, No, Zico no, todavía no. no, pero creo que estaba Dada me parece que era. Ujú. Eh, Yo bueno, ahora lo tengo como Albino, pero... y Era un Albino chiste que se malo. tomaba, ¿no? Albino que se tomaba. Sí, no, la historia de Dada es formidable, ¿no? Es una historia como la de los boxeadores que hemos contado, algunas así, Ah, de mirá. la de ascenso, una meseta en el éxito y en el ruido y en la noche y en lo más estridente de la gloria, y una caída. Estrepitoso. Una caída estrepitosa. Sí. Así fue más o menos el desarrollo de este muchacho. Vos hablabas de Dada, yo hablaba de Garrincha, perdón. Ah, Bueno, bueno, pero no fue tan diferente. no está tan lejos. No está tan otro. lejos, no. Yo hablaba, en este caso, el último de Garrincha. Bueno, y Dada, Garrincha era otro de los que jugaba, no sé si fueron compañeros con Menotti. Ajá. Pero sí Pelé. Sí Pelé, y ahí anduvo más o menos bien. Pero bueno, después deja el fútbol profesional, y ahí nomás, a los 3 meses, vuelve como técnico. Mirá. Vuelve como técnico y empieza a carretear en un Huracán que venía para atrás. Ah. Un equipo de Huracán. Ahora entiendo por qué me decías que no te queda tan lejos la historia de Menotti. ¿Viste? Por tu filiación Como hincha de Huracán, quemera, por supuesto, sí, ¿no? por Quemera supuesto. eran Sí. los de Huracán, sí. Sí. Y bueno, y ahí viene a Huracán y empieza a darle forma a ese equipo, en el que estaba el Bambino Veira, por ejemplo. Estaba Basile, el Bambino Veira, Panadero Díaz, impresentables. No, el Panadero Díaz era de Racing y había tenido ya claro, como más o siempre menos. lo asocié con Basile, dije por ahí había. Claro, no, porque Basile, claro, tuvo su etapa en Racing y en Huracán, equipo con el cual en el 73 salen campeones. Ajá. Y es elegido, es uno de los grandes equipos de la historia del fútbol, por lo lindo que jugaban también, ¿no? Y descubre, para completar y para lograr ese campeonato, es muy importante que en el 72 se encuentra con un jugador dicho por el mismo Menotti, que tenía pinta de cualquier cosa menos de jugador de fútbol. Venía un flaco, dice, patas finitas, caminando por el pasillo, con el bolso al hombro. Creo que sé quién es. Se hizo una publicidad sobre él en un momento. Puntero derecho. Y dice, creo que era Excursionistas el equipo en el que estaba jugando, y dice, entró a la cancha y nos bailó. Mirá. Nos dio un paseo, y era René Houseman. Era René Houseman. Sí, que fue ídolo de Maradona, por ejemplo. Maradona, un partido antes del 78, antes del Mundial 78, en el que juega Maradona, o juega parte de un tiempo, después finalmente Menotti no lo lleva, sí. Pero hay una foto histórica de Maradona, niño casi, 16 años, con su ídolo, que era René Houseman, que había jugado de titular en ese partido. Y René Houseman es la gran figura del 73, junto a Babington, Brindisi, Carrascosa, Basile. Y ahí hay otra historia para contar, ¿no? La de Houseman. Y la de Houseman también, es formidable. Santiagueño, un provinciano que se vino al Gran Buenos Aires. Que jugaba alcohólico, sin dormir a veces, sí, ¿no? alcohólico. Es muy breve la etapa de Houseman,
que termina más o menos en el 80 y cuyos años se pueden destacar son desde el 72 en adelante, pero esos 3-4 años, desde el 72 al 78, que juega en la selección argentina, son brillantes, fantásticos. Hay partidos increíbles. Hay una secuencia de jugadas, no hay otra de goles que la presenta Bonadeo. Pero hay una secuencia de jugadas de René Houseman que son extraordinarias. Algunas no terminan en gol y otras terminan en gol o en asistencias, pero era el jugador que Bocini también, ¿no? Pero Sí. creo que más se pareció a Maradona. Claro, después Diego termina siguiendo los pasos de él en alguna Sí, que otra bueno. cosa y como jugador lo multiplica. Sí, lo digamos. multiplica, por supuesto, como ha superado a mi criterio a todos, pero en su etapa brillante, ¿no? Sí. Que también es breve, la de Maradona, en contrario a lo de Messi, Claro. que es un claro, jugador no perecedero, digamos, No, insustentable. Sí. Pero bueno, nos estamos desviando de esto, del punto, ¿no? Sí. De Menotti. Menotti logra el campeonato con Huracán en el 73 y es convencido de dirigir la selección. Y bueno, va a Alemania con una selección poco armada. En el 74, ¿no? Claro, en el 74. Que termina siendo un poco fallido. Y ahí queda cerca nomás, no sé, avanzan 2 rondas, 3 y quedan afuera. Pero ya estaba armando el equipo con el cual él pensaba, ya empezaba a darle el juego que él quería alcanzar. Y bueno, después vienen otros jugadores grandes como Bertoni, vienen, qué sé yo, todos los que van a Burruchaga. los que participan. No, Burruchaga Burruchaga ella de posterior, claro. ni siquiera en el Kempes, 90, en el 80 Luque. y 2. Kempes, Luque, Bertoni, Bocini, bueno, esos jugadores, Pasarela en la defensa, Claro. el Pato Filiol en el arco. Ahí había casi todo River estaba en el 78. Había no me acuerdo cuántos jugadores eran de River y muchos titulares. Y después estaban los cordobeses, Ludueña, Valencia, Osvaldo Ardiles. ¿Vos te acordás de ese mundial? ¿No? Sí, me acuerdo de ese mundial. ¿Sí? Sí, me acuerdo de ese mundial. Me Mirá acuerdo de vos. ese mundial y me acuerdo de un tiro en el palo en el alargue con Holanda en la final, que los holandeses dan un tiro en el palo, que de haber entrado otro hubiera sido la historia. No, sobre el final del partido me parece que es el avance ese de Holanda, pero que Se abre misteriosamente la puerta no sé sola. si Bilardo es que no estamos hablando de él todavía. No, Se está pero empieza a sintiendo, embarrar la cancha porque dice, mirá, están hablando de se mucho está de sintiendo Menotti. desplazado. Sí. Dice, este es menotista, ¿no? Sí. No puede ser de los míos. Sí, o hay mucho viento, porque uno mira por la ventana y se ven los árboles que pobrecitos están cabeceando de acá para allá. Sí, está anunciado una jornada de mucho viento. Y bueno, y Ricardo Villa, que no lo habíamos mencionado, hombre de Roque Pérez, a quien crucé hace poco tiempo en Roque Pérez, justamente. Sí, que vive ahí y ahora volvió a cobrar notoriedad para el último mundial porque viajó con algunos de los exmundialistas a la final, a las alternativas de los partidos de Qatar. Bueno, y por el otro lado, Carlos Salvador Vilardo, que los dos han sido personajes muy llamativos por sus expresiones, por sus formas de hablar, y han sido muy imitados y caricaturizados también. Yo la mejor imitación que escuché de Vilardo se la escuché a un periodista que no se dedica a las imitaciones, que es Mauro Zeta. Mirá, No, Mauro Zeta. es verdad, hace poquito lo Es vi increíble también. lo bien que lo hace Mauro Zeta a Carlos Salvador Vilardo, que creo que está con vida, pero creo que está padeciendo una enfermedad mental. Sí, hace rato, ¿no? Sí, Porque hace no bastante se lo vio tiempo. más Ya en en el último mundial estuvo ausente de todo tipo de declaraciones y de opiniones porque
atraviesa una situación bastante triste, ¿no? Sí, decían que no le habían contado lo de Maradona todavía. No sé cómo habrá quedado con eso y no sé si tendrá posibilidad de procesarlo a esta altura. Creo que ya no tendrá mucho sentido que se lo cuenten, ¿no? Sí. En su estado. Carlos Salvador Vilardo, nacido en Buenos Aires, pero destacado futbolista y además profesional de la medicina, sí, y de la ginecología en particular, su especialidad. Ajá. No sé cuál habrá sido su participación como ginecólogo o como médico en general, pero él bueno, hizo ese esfuerzo de estudiar, de jugar al mismo tiempo. Lo que yo observo es que Bilardo ha sido un metódico del fútbol, y el otro ha sido más un artista del fútbol, me parece, claro. Menotti. Esa es la diferencia. Y el fin, para los cuales trabajaron los dos, pero y los lograron, por supuesto, pero el fin supremo de Bilardo era el resultado. Sí. Y él lo alcanzaba o trataba de alcanzarlo como fuere. Por los medios. Entonces hay muchas anécdotas que él se encarga de desmentir, por supuesto, porque no lo dejan bien parado. Claro. Como que cuando era jugador saltaba a cabecear, pero llevaba una aguja. Unos pinches. Entonces, unos pinches con los cuales pinchaba a los delanteros. Yo dudo un poco de esto, porque Bilardo, ¿qué me diría? Unos 75. Sí. Y no tenía una contundencia física, y en ese tiempo las cosas se arreglaban de otra forma. Yo creo que saltando a cabecear al lado de un, qué sé yo, no sé, no me viene a la memoria, bueno, vos dijiste Panadero Díaz, tipos de carácter, me parece que se la iban a devolver muy mal en la siguiente jugada. Pero bueno, eso se habla de que llevaba unos alfileres. Quedó ahí como... Quedó, pero era un sucio del juego. Claro, que sí, como jugador es lo que en la NBA se le dice trash talking, que es cuando se hablan todo el tiempo para desconcentrarse y se agreden. Yo lo que siempre me acuerdo es que la que me ha contado mi viejo, hincha de Racing por supuesto, cuando le dice ay, no me va a salir el nombre del jugador histórico, defensor, a Perfumo, vos estás acá y tu no sé si era la madre o quién que se le había muerto, todavía está tibia o algo así, una frase muy de mal gusto que lo saca y lo terminan echando a Perfumo. A Perfumo. Bilardo para Estudiantes, Perfumo para Racing, y que tenía ese tipo de... Claro, Perfumo te cortaba al medio sin motivo, sí, imagínate con un motivo, diciéndole una cosa así, por eso digo, claro, él no recabarían las consecuencias de lo que hacía. No sé qué le habrá hecho Perfumo. Claro, también. No sé qué habrá alcanzado a hacerle, quizá ni siquiera le pegó, quizá lo insultó, ¿no? Y también yo creo que sabía sobre quién operar, claro. Porque uno lo ve desde unos cuantos años más, pero esos jugadores, todos ellos eran tipos de muy poca edad, que quizá no tenían la suficiente madurez como para procesar y advertir que el otro lo estaba haciendo entrar en un juego que no le convenía, ¿no? Que quizá siguiéndolo desde la dialéctica lograba neutralizarlo, o quizá Bilardo se iba a ir a joder a otro, si no le funcionaba. Pero le funcionó bastante bien. Estudiante fue campeón, un Estudiante en el que hubo muchas figuras. Uno de ellos fue Juan Verón, el padre. La verdadera bruja. La verdadera bruja, el viejo Verón, a quien yo vi jugar acá en Castelli. Sí, porque vino ese equipo de Estudiantes, a varios de ellos, ¿no? Bilardo no vino, y no me acuerdo cuál otro, bueno, faltaron varios, pero Bilardo, aquí estuvo Romeo, creo que estuvo Manera. Mira. No sé si no estuvo Madero, que después fue médico de la selección, y era otro de los jugadores
que se recibió de médico también. Mira. Y fue médico de la selección, creo que de Bilardo. Algunos de ellos, Manera, Madero, lo acompañaron a Bilardo en su etapa como técnico y habían sido compañeros de él en la época de jugadores. Pero Bilardo era, yo recuerdo que esto sería 80 corto, 82, 83 o un poquito más, y se hablaba de Bilardo como el gran ausente, ¿no? Así que fue un jugador para tener en cuenta. Al poco tiempo, a los pocos años, Ya se hablaba del brilla Bilardo como técnico y logra el campeonato mundial, en el que logró al que él mismo se refiere, que logró gracias a Maradona, porque él dice, yo tenía Maradona, tenía 5 jugadores muy buenos, no sé si los ha nombrado, pero bueno, uno de ellos era Burruchaga seguramente, Valdano también, y después dice, lo tenía a Maradona un fuera de serie. Y después los otros con que acompañaran ya estaba. Claro, No necesitaba más. Claro. Y tiene al más menotista de los jugadores de la historia, claro, me parece, sí. que ha sido Diego Armando Maradona. Sí. Así que a él se le alinearon los planetas, ¿no? A Bilardo yo creo que se le alinearon los planetas. Habría que haber visto qué sucedía si no contaba con Maradona. Bueno, después termina la selección no contando con Maradona en su momento, pero ya ese es otro momento cuando queda fuera en el otro mundial. En el 90. En el 90, sí. Creo Sí, que fue. en el 94. Final, en el 94. En el 94. En el 90 juega todos los partidos y pierden la final con Alemania. En el 94 no dirigía él igual, así, ¿no? No dirigía ya. Ya era Basile, creo, ¿no? Sí. Pero ya era un Maradona con unos cuantos años más y con algunas prácticas que no lo ayudaron demasiado. Sí, y bueno, Bilardo tuvo esa característica de ser resultadista a pleno y después tuvo muchísimos detractores. Bilardo yo creo que mucho más que Menotti. No sé qué opinás vos. Sí, porque el otro es políticamente correcto. A Bilardo se le conoce el bidón de Branco, se le conoce tantas, ¿no? Esa jugada que lo ve a Angeleri en Estudiantes un poco dormido y le dice al ayudante de campo, este está dormido, tráeme una Gatorade o algo así, le pone ahí una aspirina, algo, tomá, nene, andá, despertate, o Coca-Cola con la cafeaspirina, claro. O te despertás o te despertás. No sí, claro. O te dormís para siempre. Y además Bilardo logró transformar su apellido en un verbo, ¿no? Porque ¿quién no dice la estás bilardeando? Acá la bilardearon. Bilardista. Sí. Hay gente que lo tiene como una filosofía de vida. Claro. Una cosa que después lo ha sucedido en este último tiempo Icardi. Claro, sí, Icardiar. Claro, es un sinónimo bastante drástico. Carlos Salvador Bilardo, que bueno, tenía muchos detractores. Uno de ellos fue Sanfilippo. Sí. Que Sanfilippo funcionaba como el personaje Sanfilippo como un detractor y además también contra Maradona, claro. Porque él en algún momento se puso en esa balanza de ser, claro, porque es como los dinosaurios, fue grande pero casi nadie lo vio, fueron grandes pero casi nadie los vio, y de Sanfilippo se habla que fue un jugador extraordinario, lo mismo que ha sucedido con el otro que no me viene a la memoria, el de España. No, uno que se radicó en España y murió allá como a los 90 años. Di Stéfano. Se me había ido el nombre. Y de Di Stéfano también hay pocas filmaciones. De ellos no hay tanto registro. Entonces uno se pierde la posibilidad de verlos y además los registros son a veces también técnicamente pobres desde el punto de vista de la filmación. Y no se permite apreciar la calidad de esos jugadores. Pero Bilardo, la selección de Bilardo es atacada en un programa histórico
El equipo de primera era, ¿no? En los 90. Sí, me parece que el equipo de primera, sí. Que San Filipo le dice a Goicoechea que le daba lástima. Que se comió todos los amagues, sí. Te comiste todos los amagues, pibe, no me acuerdo. Debe haber sido por el partido con Colombia. ¿Sabes qué? Sí. Claro. Sí, viene después del 5-0, me parece. La goleada del 5-0. Y Bilardo, que estaba viéndolo por televisión, se va al estudio a defender a sus jugadores. Sí, se apersona en el estudio, le dan entrada, por supuesto, porque sabían que iba a ser un espectáculo. Es uno de los casi de los grandes antecedentes de los realities actuales, claro. Cómo los defiende a sus jugadores y bueno, de ahí viene el encono de Goicoechea, un joven Goicoechea todavía, yo creo que eso lo decidió a trabajar en los medios de comunicación, a esforzarse por el aprendizaje y por manejar discurso y por rebatir este tipo de dialéctica agresiva como la tenía San Filipo, que bueno, también, qué sé yo, Maradona le ha contestado y unos cuantos más también le han contestado mal y con el mismo nivel de agresividad que él ha utilizado. Pero Bilardo fue muy fiel, muy consecuente con su historia. Algunas cosas las ha negado, por supuesto, todas estas acusaciones así que lindan ya casi en el delito de cometer dentro de una cancha. Lo del bidón, pero bueno, a él se le dieron, le funcionó, inclusive hasta su jugador estrella hace un gol con la mano. ¿Y a quién se los hace? A los ingleses. Entonces, él no le dijo hacer el gol con la mano, pero el otro lo hizo. ¿Y quién estaba detenido? Bilardo. Como si no tuviera lo propio. Que devolvía el gol porque estaba mal hecho. Claro, no, ese caballero de la cancha no era justamente Carlos Salvador Bilardo. Y cuando lo saluda mucho tiempo después al inglés Maradona y le da la mano, el inglés bastante sorprendido, y le dice: Diego Armando Maradona, deshonesto, le dice, porque sabía que en una entrevista el inglés había dicho que era un jugador deshonesto por lo que había hecho. Entonces, para mayor burla todavía, va y lo saluda con ese sarcasmo que Maradona, si no se explotaba, tenía esas actitudes irónicas que en este caso la tuvo. Que eran brillantes. Bueno, Bilardo sigue con vida, han sido un pedazo de la historia sociológica de nuestro país. Hacer 14 temporadas más o menos. Creo que sí. De hecho, la serie de Maradona, en la que a Bilardo creo que lo hace Mazzarello o algún actor que se parece mucho, es buenísima, y ahí también hay imágenes muy jocosas de él tratando de cubrirlo a Maradona en alguna que otra cosa medio turbia, y de él con su ayudante de campo y tomando decisiones fuertes también, como la de dejar afuera a Pasarela en su momento, ¿no? Claro, sacarle la cinta de capitán y decirle: Diego, sos vos. Sí, claro. Un tipo que venía con un campeonato del mundo en la espalda y con un carácter con mucho peso, complicado, como ha sido Pasarela, para muchos un tipo no buen compañero, un líder dudosamente positivo, pero con una personalidad extraordinaria y una calidad de jugador pocas veces vista, ¿no? Un tipo completo que marcaba bien, tenía buen pie, iba adelante, hacía goles pegándole con ambas piernas y cabeceando. Y se elevaba, cabeceaba ofensivamente y defendía, despejaba. O sea, Pasarela fue, y si hacía falta, te daba también. Hablamos de Perfumo, bueno, tenía ese River o la selección en su momento, lo tuvo a Pasarela también como uno de los grandes
artilleros atrás, tanto Sí, sí, sí. de canillas, ¿no? Tenía calidad y tenía cantidad de patadas también. Sí, también, sí, sí. A diferencia de Los otros recursos vinieron que después. empleaba los recursos que hicieran falta. Ujú. En los aspectos que estamos comentando, era más bilardista que menotista. Claro, Era un jugador de ese estilo. Lo que no comentamos, que fue una de las características de Bilardo, fueron las cábalas. También claro. famoso por las Sí, sí, cábalas. sí, sí, sí. Miran un partido, que si entraba uno, si salía el Sí. otro, bueno, después repetir. Cruzarse antes de los jugadores del equipo rival. ¿Viste? Hay un video donde lo quieren engañar y no dejarlo pasar. Y él se la ingenia y gambetea medio un policía y pasa corriendo ahí, se cruza entre los jugadores del equipo rival. Y después repetía esa misma cábala. Claro, los cuernitos también, no, o ese era No, Mostaza. y Ese era Mostaza. lo de Goicochea, de orinar en el campo, Ah, de ahí va, juego, es porque verdad. antes de los penales tenía que ser, Sí, porque antes de una de las, claro, antes ya esto, ya en el Mundial del 90 creo que fue, eh, que Goicoechea se destaca por atajar muchísimos penales, y, y estaba con esta necesidad Goicoechea y le hacen un circulito a ajá, algunos jugadores para que no se viera desde la sí. tribuna, y él hace ahí en el campo, ¿no? Bueno, después eso lo vio Bilardo, se enteró Bilardo, tenía que hacerlo todos los partidos y lo hizo todos los Y si partidos, lo no ha tenía comentado. ganas, ¿qué hacía? Sí, no Tomaba sé, algo mucha agua. hacía, algo hacía. A mí me parece que Bilardo se acerca más a lo terrenal, ¿no? A la vida de la persona común y corriente, aunque sea horrible ese concepto, pero al día a día a pelearla un poco más, a ganarla, tal vez a veces torciendo un poco la cosa. Es Apelando como a lo que más a los humano, recursos más terrenal. que hagan falta, Y Menotti los buenos y los más no tan buenos. intelectual, tal vez, Claro, más... más ético, digamos. sí, más ético. Más ético. Más ético, y tuvo también la suerte de que desde ese punto de vista y con esa ética pudo lograr resultados. Sí, No sí, sí, cualquiera. sí, sí, sí. Sí, después en Independiente también fue campeón También, sí, sí. como técnico y demás. Pero bueno, lo de Bilardo también tiene ese extra de venir de un equipo que si bien en esos tiempos ganaba todo cuando él era jugador, no era de los denominados grandes y de haber sido parte de ese Estudiantes que ganó todo en los 50 y después de la selección como entrenador con ese mundial tan épico del 86 y el del 90 también. Claro, si algo le faltaba, si algo le faltaba para destacarse a Bilardo, eran esos dos mundiales que lo llegaron a ser campeón en el 86 y subcampeón en el 90, ¿no? Ante Alemania. Así que dos personajes lindos, Sí, ¿no? Dos sí, sí, personajes sí, sí, lindos sí. para... Sí, veremos si Scaloni termina siendo con el tiempo una figura de tanta relevancia nacional, porque cuando hablaban Menotti y Bilardo los escuchaba todo el mundo. Sí, claro, es otra Eh, personalidad. claro, Es otra personalidad de Scaloni, un perfil mucho más bajo. Ya a esta altura, ya cualquiera de los dos eran sí. personajes. A esta distancia de los acontecimientos que los llevaron a ser trascendentes a ellos, ¿no? Que yo También creo que otra fueron época de la los mundiales. televisión, inclusive, Bilardo con Susana Jiménez, de lo que decíamos recién, el equipo de primera, fútbol de primera, Tribuna Caliente. ¿Te acordás de Tribuna Caliente? Sí, sí, sí. Y además, las personalidades que digo yo son muy caricaturizables. Claro. Porque, bueno, a Menotti en su momento lo asociaban por esa forma de hablar bastante monótona. Eh, él, el personaje que le habían creado, eh, hablaba de que lo demás era triste. Y que él era alegre, y claro, y uno lo escuchaba hablar y no tenía nada que ver con eso. Y eso lo llevó primero a Mario Zapag, que fue creo el primer imitador, después vinieron unos cuantos más, a darle también una personalidad, y a darle una trascendencia que por ahí hubiera quedado
solamente en el fútbol. Claro, Gente claro. muy cercana al fútbol, pero bueno, tuvo toda la trascendencia pública. Después Bilardo Bilardo se llevó puesto se todo. llevó el resto. Me gustó lo que dijiste de que Maradona fue el jugador más menotista que tuvo Bilardo. Creo, sí. Y me hizo acordar un poco a Riquelme con Boca, ¿no? Uno tiene asociado a Boca tal vez prejuiciosamente, porque por Boca también pasaron miles de jugadores con una calidad extraordinaria, pero Riquelme hubiera sido también un jugador menotista, que sin embargo se desarrolló en un Boca muchas veces bilardista, ganando por penales, llegando ahí con lo justo, pero alcanzándole para ganarle a todos en el mundo. Sí, claro, fue, le tocó eso y bueno, tuvo que jugar ahí. Es interesante, esto es contrafáctico, ¿no? No Sí, lo sí, podemos sí, sí, comprobar, sí, sí. pero no es incomprobable porque no sucedió, pero habría que haber hubiera sido interesante haber visto un buen Riquelme jugando al lado del mejor Maradona, ¿no? Claro, porque cuando jugaron Maradona ya estaba en las últimas. Sí, O sí, sea, por supuesto, sí, del primer Riquelme el último Maradona. claro. Y bueno, no se puede tener todo, ¿no? A veces yo como hincha de River digo, quisiera tener un Marcos Rojo ahí atrás y capaz que ayer el partido no nos lo empataban, Nacional de Uruguay, pero bueno, tenés también cada tanto un Burrito Ortega, Sí, otro grande. demasiado se ha visto como para también pedir un poco más. Y en River también han habido jugadores rústicos, porque Ruggeri jugó en River, Sí, sí, que sí. agarraba, no sé, el ratón Ayala tampoco era tan habilidoso, o defensores que han dejado su fuste ahí. Eh, pero bueno, una historia que, como vos decís, tiene 1000 capítulos más para contar y que hemos disfrutado una vez más aquí. Muchas gracias, Rodrigo. Una vez más hemos pasado aquí por la radio ya. Así es, ya es tu casa. Debemos algunos capítulos que, lo sigo diciendo, es mala mía. Lo vamos a estar subiendo en estos días sin falta, pero bueno, esta justo lindaba con hechos recientes y siempre la actualidad nos tira puntas para volver a viajar por esos momentos de la historia, ¿no? Claro, cuando no aludimos a algún suceso histórico, venimos para la actualidad y nos vamos un poquito a los antecedentes de ese suceso, ¿no? ¿Tenés algo esta semana, Horacio, en televisión, en algún otro medio? Sí, bueno, semanalmente está saliendo el programa Esquina del Esquina del Campo, Campo. con el cual vamos semana a semana y hay varias... Y con Gustavo también. y el con tubo. Gustavo también, una columna los días martes. Ahí va. Estamos con él alrededor de las 12 también. Es competencia. No pasa nada, eh, no es competencia, al contrario, si por mí fuera que hubieran muchos más medios, porque eso hace que crezcamos todos también. ¿Cómo es el dial del Tubi? Porque sabes que siempre me lo olvido. 101.5, ¿no? ¿O 105? Puede ser, sé que Ahí estamos. la de Cococho es 80 y pico algo, 88.5, o es la de Betincho, no sé, me las confundo porque hay varias radios y bueno, es algo ahí para destacar siempre que haya colegas contribuyendo a la comunicación. Castelli Radio, ¿no? Sí. Sí. Sí, ahí estamos alrededor del mediodía, los días martes, con una columna agropecuaria que tiene que ver con la actualidad de lo que sucede. Nos hemos orientado un poquito hacia lo más cercano, que es lo que tenemos por acá, ¿no? La región, lo que sucede. Hay otros hechos que cobran notoriedad y a los cuales también aludimos en algunas oportunidades, pero buscamos que eso tenga un poco de identidad, al menos regional, para la gente que quiera conocer algo de lo que sucede. Y en materia agropecuaria, queremos decir, que es, creo, el motor grande que tiene esta zona, más allá de cualquier ideología que a veces se le busca mucho. No sé si es interesante
no sé si está bien marcarlo por ese lado, simplemente uno hace mención y alusión a lo productivo más que nada y Claro. a las actividades que son frecuentes. Ha pasado entonces una vez más por acá Horacio Ortiz, que además me imagino envía saludos a todos sus compañeros de trabajo porque el tipo también labura en escuelas, así que si hay alguien que esté escuchando por ahí, Y difícil. no, ¿eh? Son gente muy ocupada. Son gente también. muy ocupada. Pero bueno, los saludamos, sí. Son un montón eso. Son un montón, Cantidad, sí. Otro día vamos a hacer una historia sobre la escuela, sobre los compañeros de la escuela. Haremos. Gracias, Horacio, por venirte. Gracias a vos, Rodrigo, un Es placer. Un placer. No, dejalo, son cada vez más haraganes. ¿Eh? Dejalo.